Siempre cuando doy la charla digo lo que me decía mi madre y que dicen muchas madres de algunos curas. Mi hijo ideas no tiene muchas, pero palabras no le faltan. Y a mí me pasa igual, palabras ya veréis que... pero ideas no sé cómo iré. Bueno, dicho esto, antes de empezar, os quiero decir una cosa. Mirad, como melodía de fondo, como en las películas, ¿verdad? Película del oeste tienes una melodía de fondo, de otras que va de cuando en cuando viniendo. Y te va recordando que hay una melodía que te viene, te va, y cuando se acaba la película te la llevas tú a tu casa, y la vas cantando. Pues como melodía de fondo de este documento, no os olvidéis que tenemos la Evangelii Gaudium del Papa, que esa es la que nos ha guiado en ese documento. Porque aquí está prácticamente todo y también dicho. Este verano me decía un labrador de uno de los pueblos donde estuve yo de cura, que es de Acción Católica, tiene 82 años ya, y que aprendió en sus años mozos en Acción Católica a leer todos los documentos que venían del Papa, pero los de Acción Católica se los leían todos, por lo menos los antiguos. Y este hombre se lo lee todo y dice, oh, mira, que me costaba leer algunos documentos, encíclicas sobre todo de Juan Pablo II, que eran tan densas y tan complicadas. Dice, pero esta del Papa Francisco es la cuarta vez que me la leo ya y voy a seguir leyéndola porque es preciosa, se entiende, pero es que tiene mucha sustancia. A mí me pareció aquello precioso. Dije, mira qué cosa tan bonita. Pues que volváis a ello porque lo que os diga al final os lleva a leer y meditar mejor esa encíclica del Papa Evangelii Gaudium, o la exhortación pastoral. El documento nuestro lo podéis leer en la edición que hemos hecho de la Conferencia Episcopal, que es este tochito pequeñito, que tiene 40 y tantas páginas, si no recuerdo mal, 50 páginas, se leen fácilmente, no es complicado, es de los textos. Me decía uno de la Rioja, que me echaba incienso a mí, dice, es el mejor documento que ha sacado la Conferencia Episcopal. Digo, qué poco has leído tú los documentos. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien. Que debía querer decirle al obispo una flor y en el fondo lo que decía era que no lo había leído ninguno, pero bueno. Pero para los que estáis en parroquias y en grupos, Cáritas, el delegado de Cáritas Española, Vicente Altava, que también es de Teruel, que de Teruel salen cosas buenas de vez en cuando, el obispo de Logroño, el delegado de Cáritas, bueno, perdonar por la inmodestia, ha preparado para grupos este librito, editado por PPC, que se titula Iglesia Servidora de los Pobres, propuesta para la reflexión, a través del mismo texto, pero lo va cortando, cada 2 o 3 números, unas preguntas de equipo para reflexión, una puesta en común en grupo y luego una oración. Y con unos dibujos ad hoc para cada párrafo, para cada parte del estudio, que para los grupos trabajarlo en las parroquias iría muy bien, os puede ayudar mucho. Con tener ese texto delante, con dibujos yo creo que son de Pachi Velasco Fano, el famoso... pintor o viñista, o no sé cómo decirle. Bien, si os sirve, pues puede ayudaros a los grupos, sacerdotes y laicos que estáis aquí, religiosos, lo podéis trabajar. Bueno, pues dicho esto, entro ya en el texto para explicarlo un poquitín. Vamos a ver. El librito, si lo habéis leído ya, que creo que sí, casi todos, tiene 4 capítulos que son muy sencillos y que se entienden enseguida. Primero hay una introducción, ahora lo comento, y luego viene el primer capítulo, que es situación. La crisis ha creado una situación complicada en muchísimas familias y en nuestra sociedad. Bueno, pues describirla, conocer de qué hablamos, la situación, que nos interpela, así ponemos. Una situación que nos cuestiona, nos interpela a todos. Segundo capítulo sería ¿por qué se ha llegado ahí? ¿Qué factores explican esta situación de crisis económica y de sufrimiento de tanta gente en nuestra sociedad? Tercer capítulo, ¿qué principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que parte del Evangelio y de la reflexión del Magisterio, qué principios de esa doctrina iluminan esa realidad
y nos dicen qué es lo que Dios nos está pidiendo, que cuidemos y que trabajemos de manera especial. Y cuarto, qué propuestas hacemos para nuestra vida y para la vida de las comunidades y para la sociedad. Unas propuestas. ¿Veis? 4 o 5 capítulos que en el fondo es seguir el método clásico de la acción católica, que es el ver, juzgar y actuar. ¿Qué es lo que tenemos delante? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y qué nos está pidiendo Dios en esta situación? Y cuarto o tercero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué propuestas de actuación tenemos que realizar? Bien, dicho esto, empezamos. Las razones para publicar este documento. La razón principal es, y un buen ataque es una buena defensa, dicen siempre. Los obispos, decía la gente, no hablan en este tiempo de crisis, no dicen nada. No es verdad, es verdad. Yo creo que prácticamente todos los obispos, en sus respectivas diócesis, en la hoja diocesana, ¿se tapa algo o no? Que quitáis la luz. Sí, podéis quitar la luz, a mí no me molesta. Viendo aquí la pantalla me sobra. Los obispos prácticamente en este tiempo de crisis, todos en nuestras diócesis, unos más, otros menos, hemos explicado mucho cuál era la situación, el sufrimiento de la gente en todas las diócesis. Pero la gente en España reclamaba una voz de la Conferencia Episcopal, algo que dijese la Conferencia Episcopal. Bueno, pues al final ha salido el documento, somos de la comisión, los dos. En cuanto me nombraron a mi presidente, enseguida hablé con el presidente de la comisión, hablé con el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Vallejo, y le dije, mira, en nuestra comisión estamos pensando sacar un documento. ¿Te parece? Cuanto antes. Lo presentamos y tal como ha dicho don Manuel, lo presenté el esquema, fueron aportando y lo llevamos a la plenaria de abril de este año y es la primera vez casi en la historia de la Conferencia Episcopal que un documento entre y salga aprobado. Por gran mayoría, prácticamente todos. ¿Por qué? Pues primero, porque todos teníamos ganas de dar esa reflexión. Y segundo, por la metodología empleada. Cada obispo puede intervenir, que es muy difícil redactar. Entre 80 es muy difícil. Cogimos el método de decir, el que tenga algo que aportar, que lo dé por escrito. Lo daba por escrito, lo poníamos y tutti contenti. Quedaron contentos porque lo que uno decía se ponía, porque más no da. Sí, lo que importa es que salga y que las aportaciones que uno dé, mientras no sean muy raras, y los obispos, cosas raras, casi nunca dicen ni hacen. Alguna vez, pero muy poquito. Nunca, ya está. Bien. Pues salió y nos alegramos. Las razones, pues, de publicar el documento es la situación que nosotros palpábamos como pastores, como vosotros también, en vuestras comunidades y en vuestro alrededor, en vuestro barrio. Ya en la introducción no solamente partimos de la experiencia de la crisis, sino también del dinamismo de la solidaridad. Ya de entrada queremos decir, nos alegramos y damos gracias a Dios porque en este tiempo de crisis ha habido una gran corriente de solidaridad. Un ejemplo pongo. Cáritas, en este tiempo de crisis, ha triplicado los ingresos. Prácticamente, en unos sitios más, en otros menos, pero bueno, triplicado los ingresos en este tiempo de crisis. Cuando la gente podía haber dicho, pues si está cada vez peor, lo poquito que tengo me lo guardo. No, ha nacido lo mejor. Yo digo, ahí se ha visto que las raíces cristianas de nuestra sociedad están todavía sanas. La humanidad, el humanismo todavía está en nuestros genes y sale. Y en momento de crisis sacamos lo mejor de nosotros mismos, gracias a Dios. Y ya en la introducción, decimos los obispos, invitamos a la comunidad cristiana y a toda la sociedad española a seguir manteniendo esa generosidad, aun cuando la Iglesia está escribiendo una página hermosa de caridad. Sí es cierto que la Iglesia ha estado dando el do de pecho a través de Cáritas y de las otras organizaciones, Manos Unidas y otras organizaciones de inspiración cristiana, sean de religiosos, de religiosas u otras ONGs. Seguimos. ¿Quiénes son los destinatarios de este documento? ¿A quién pensábamos enviar ese documento? ¿Para quién lo escribíamos? Pues para todos los cristianos y gente de buena voluntad que nos quiera escuchar. A veces dicen que la Iglesia tiene poco predicamento en la sociedad. No es verdad, no es verdad. Cuando se la quiere acallar tanto, cuando se la critica tanto, es señal de que les molesta que sea tan valorada. Y
tiene autoridad, a Dios gracias, la Iglesia. Los obispos nos critican y tal, pero bueno, tampoco hacemos demasiado caso. A Cristo también lo criticaban. Pero en el fondo agradecen. Unas veces porque tengan a alguien a quien criticar y otras porque lo que hacen, lo hacen bien. Y la Iglesia yo creo que lo hace bien en esta sociedad de hoy. El objetivo, pues pensábamos en el documento, y quiero que quede claro desde la entrada, que aunque es verdad que nos sigue, y yo creo en ello, el otro día, anteayer, yendo a Roma, a la congregación, el miércoles por la mañana, cojo el avión, allí en Logroño, en Palma con el otro, y voy hasta Roma, y así no tengo que andar, porque si no necesito más días. Y tanto a cada 15 días ir a Roma es muy pesado, y se pierden muchas horas, y no quiero que sufra la diócesis. Y al final, como van empalmando compañías aéreas, sale baratito el viaje. Así que tampoco gasto mucho. Lo digo eso por si acaso. Dicen, ¿cuánto gasta este obispo? No, que no gasto mucho. Bueno, a lo que voy. En el avión pequeñito que salía de allí de nuestro aeropuerto, que no es como Santander, que aquí tenéis un buen aeropuerto y buenas carreteras, etc. Nosotros estamos en la periferia, Logroño. Pues estaba lleno el avión. Y entre ellos iba el rector de la universidad, que nos conocemos bien y tal. Y digo, chico, pero ¿cuánta gente viene? Dice, se nota que estamos saliendo de la crisis. Digo, es verdad. Pero pensé enseguida en el documento. Es verdad que se va ya generando más puestos de trabajo, se está generando más actividad económica, se ve que hay movimiento, pero decimos en el documento nosotros, no estaremos tranquilos, no diremos que hemos salido de la crisis hasta que el último de los más pobres salga de esa situación. ¿Entendido? Que esto quede claro. Porque ya, pues ya está, ya hemos salido de la crisis, ojo. Primero, queda todavía mucha gente, y segundo, a ver cómo salimos y qué actitud tomamos ahora, si vamos a caer otra vez en los mismos pecados y vamos dentro de poco a tener otra nueva crisis. Hay que aprender de este momento para actuar de otra manera. Bien. Objetivos y recursos del documento. El documento lo que pretende ante todo y sobre todo es generar esperanza. El Evangelio es buena noticia y nosotros, cristianos, no podemos ser agoreros de un mal destino. Nosotros tenemos que ser siempre portadores de esperanza en medio de nuestro mundo. Y en esto el Papa es genial. En medio de las dificultades, él quiere ser siempre portador de misericordia y de esperanza. Porque es el Evangelio puro. Y tenemos que ser en esto siempre muy positivos y muy optimistas. Porque, aunque sea la realidad la que nos toca dura, sin embargo, quien guía a la Iglesia y a la humanidad es el Señor. Y el Señor nos acompaña hasta el final de los tiempos. Y no podemos desesperar. Cuando uno visita iglesias perseguidas como han sido la de Cuba, o como ha sido, yo he estado por 2 veces en China, y yo me pregunto, ¿y de qué me quejo yo? Aquí. ¿Qué secularización? ¿Que no viene nadie? ¿Que no sé qué? ¿De qué nos quejamos? Esperanza siempre, esperanza. Y dar testimonio siempre de optimismo y de esperanza. No ingenuo optimismo, sino fundado en el Señor que nos acompaña. Y en medio de las dificultades, Él nos hará siempre salir de ellas. Un motivo, pues, de esperanza. Segundo, colaborar. Que colaboremos la comunidad cristiana en la inclusión de los necesitados. Mirad, uno de los términos que nosotros hemos cambiado en el documento, y que el Papa lo cambia también, es que no hablamos ya tanto de exclusión social, porque el excluido es aquel que no ha tenido mecanismos para integrarse dentro de la sociedad, porque no ha podido tener estudios, no ha tenido formación, se ha quedado excluido. Ahora se habla más de desigualdad, porque esta crisis ha puesto en evidencia que hay gente muy preparada, hay gente que incluso tenía negocios y se ha quedado sin nada. Y ahí se crea una fosa no de exclusión, sino de desigualdad. Tú tenías oportunidades como yo y ahora resulta que tú te has quedado atrás y yo sigo para adelante. Y la fosa se va creando cada vez más grande. Y atentos, cuando salimos de la crisis van saliendo los de arriba y los de abajo no salen a la misma velocidad, no salen al mismo ritmo y muchos están quedando muy abajo.
quedarán excluidos. Ese tema de la desigualdad hay que trabajarlo mucho para una mayor solidaridad. Y ahí introduzco entre paréntesis algo que es muy de la Biblia. Los judíos ya tenían ese principio de la igualdad muy metido en el Antiguo Testamento. Y cada 50 años tenían el año jubilar para que, sabiendo que la tierra es de todos y nos la ha regalado el Señor, durante 50 años muchos han avanzado y otros se han quedado abajo. A los 50 años ponían todo en común, año jubilar, y empezaban al reparto por igual a todos y empezaban a trabajar. Qué manera tan bonita de vivir esa llamada a la igualdad que quiere el Señor para todos nosotros. Qué manera tan bonita de vivir la solidaridad. Porque aquí vamos avanzando, pero no se vive la solidaridad. Y no se vive ese año jubilar de ponerlo todo en común y volver a empezar. ¿Os imagináis que se pudiese eso en marcha en el Estado? Qué complicación. Pero habrá que crear algún mecanismo para que el que avanza más, pues no avance tanto y vayamos todos al mismo ritmo. Esto lo volveré a explicar después o volveré a hacer alusión a ello. Luego, tercero, este documento, partiendo de la Evangelii Gaudium, quiere que miremos la realidad de nuestro mundo más con los ojos de Dios y no con los ojos de la estadística, con los ojos de los políticos, más con los ojos de Dios. Y el pobre y el pequeño y el que huele mal es un hermano mío y es portador de la imagen de Dios. Y Dios lo quiere como me quiere a mí. O quizás me atrevería a decir, parto de la familia. Cuando unos padres tienen varios hijos y entre ellos uno más discapacitado o menos agraciado o con más dificultades, parece que los padres se vuelcan más con él porque creen que lo necesitan más, y se vuelcan más. Aman a todos, pero se vuelcan más con el más necesitado, el más pobre. Esta es la imagen que el Papa nos quiere poner, el pobre en el centro, y que toda la sociedad se construya desde la mirada del pobre y no desde la mirada de los adelantos técnicos y del progreso social, que a veces vamos avanzando. La mejor estación de Europa la han creado en Zaragoza. Oye, ¿para qué querían la mejor de Europa? Y se han gastado un dineral y ahora está hipotecado el Ayuntamiento de Zaragoza. Y digo, ¿y para qué? Pues a lo mejor con una estación más sencilla y hubiésemos repartido más para todos, digo yo. Hemos llegado a la Luna, fenomenal, pero hay otros que no han llegado todavía al sueldo a final de mes. ¿No habría que equilibrar todo esto un poco? Pero ¿desde dónde miramos? ¿Desde el progreso económico solamente o desde el progreso de las personas? Este es el documento y esta es la Evangelii Gaudium. ¿Desde dónde miramos? Y luego, veis, acrecentar la solidaridad, que crezca en nosotros la solidaridad. Venga, seguimos. Aquí voy a ir rápido porque si no me como ya todo el tiempo. Aparece en esta situación de crisis los pobres de siempre, que los conocemos, esos transeúntes, esa pobre gente que no se ha adaptado, que no se ha integrado en nuestra sociedad, que llevan años. Bien, esos también a ellos les golpea esta situación de crisis, pero ya estaban en ella. Pero es que han aparecido nuevos pobres, pobres que llamamos vergonzantes, que nunca habían ido a Cáritas a pedir, o a otra organización, y que les da miedo, les da vergüenza ir a la luz del día para que les vean. Pero ¿y estos dónde van a pedir? Pues si tenían una empresa o tenían dinero, ¿qué les ha pasado? Les da vergüenza. Pobres vergonzantes, pobres de corbata, pobres como Nicodemo, que van por la noche a ver a Jesús. Nicodemo, pues estos pobres. ¿Cuáles son estos pobres, estas nuevas pobrezas? Unas, repito, ya estaban y otras son nuevas. La primera, las familias. Muchas familias normales, pero han sido muy golpeadas por la crisis. La crisis que ha ido en dos direcciones, una económica y otra afectivo-social. Es decir, cuántos problemas en esta situación de mucho dinero, de ganar mucho dinero, ha habido inestabilidad afectiva dentro de la familia.
Aquí cada uno va a lo suyo, yo tengo dinero, yo puedo prescindir de ti, yo no te necesito. Rupturas familiares, crisis familiares terribles, con mucho sufrimiento, si además están en el paro o no tienen subsidio de ninguna clase, el drama es terrible. Y lo habéis conocido mucho más que yo, porque estáis quizás más a pie de calle muchos de vosotros, curas y religiosos y seglares. Pero a la vez, no olvidar que el gran problema de las familias, o el gran sufridor de esta crisis familiar, son los chavales, los niños. Esos sufren enormemente. Y de eso los maestros, los que estáis en la enseñanza o en la catequesis, os dais cuenta. Cuánto desequilibrio afectivo por esos problemas familiares. Y ahí hay que poner algún remedio. Y junto a eso, no olvidar el gran drama que tiene en España la familia. Por una parte, la baja tasa de natalidad, que es signo de una cultura de muerte. Yo no tengo ilusión ya, ni por el trabajo familiar, ni por el apellido. Mira, carpe diem, disfrutemos y dejemos que unos hijos nuestros tengan que sufrir. Nada, que se acabe con nosotros esta empresa, que es esta sociedad. Esto es signo, el no tener hijos, de una desesperanza, Este es un drama muy fuerte y que de alguna manera habría que ayudar a resolverlo. Y por otra parte, estas familias que han querido vivir por encima de todas las posibilidades en hipotecas, etcétera, etcétera, y sabéis todo el drama de las hipotecas familiares, etcétera, que no hablamos en el documento, pero que está subyacente, aparece también el drama de la gente mayor. No queremos que los abuelos nos molesten, que vayan a una residencia de ancianos, allá está. Pero en el momento de crisis han ido a buscarlos para que traigan el dinero a la familia, y los abuelos encantados de colaborar con los hijos, porque los abuelos, los padres, por los hijos hacen lo que haga falta. Pero ya veis que en qué entorno se ha movido todo este tema de la familia. Pero hay que añadir ahí un tema que es muy grave. El Estado español, en sus múltiples gobiernos que ha tenido, el Estado español es el que menos ayuda, subvención da a la familia. Yo creo que esto es grave. Y ahí habría mucho que hablar y no quiero alargarme ahora, pero eso es un drama también. Luego, el desempleo de los jóvenes. En los jóvenes se da dos direcciones, digo yo siempre. Una, unos jóvenes que son de estas nuevas legislaciones educativas, que lo único que han hecho es embarullar el sistema, y chavales que no están preparados siguen para adelante y llegan a la universidad con muy mala preparación y no hay quien los coja. Esto es un drama. Acaban los estudios y no saben dónde colocarse porque no tienen preparación. Y se da también lo contrario, es decir, chavales muy bien preparados, también los hay, porque son inteligentes o porque han tenido buenos medios para prepararse, o para que le preparasen, pero no encuentran trabajo. Es un drama. Estos jóvenes con 24, 25, 30 años y que no, la mano delante, otra detrás, no saben. Eso es un drama, no pueden fundar una familia con todas las problemáticas que eso crea. Y por otra parte, los que han llegado a los 50 años y se han quedado en el paro, en este tiempo de crisis, que ya ven que se le ha acabado el horizonte. Y a esa edad, quedarse sin trabajo es terrible. Permítanme que les cuente, para que no se me duerman ninguno, porque no les veo la cara, se han apagado tanto las luces, y si se me duermen, yo sigo aquí hablando y no me doy cuenta. El otro día me contaron una pequeñita historia de que se juntan 3 o 4 jubilados y dicen, oye, ¿tú ahora qué te dedicas, que estás jubilado? Y dice, pues mira, yo lo tengo bien organizado, que es muy importante organizar la jubilación, porque si no, es muy aburrido. ¿Qué haces tú cuando te levantas? Dice, pues yo me dedico a la enseñanza. Ah, pues muy bien, o sea, te sigues cultivando, muy bien. Y tú, dice, yo a la bolsa, hola, sigues trabajando y ganando perras, muy bien, muy bien. Y tú, el tercero, dice, yo a la investigación. Dice, tú a la investigación, pero si no fuiste a la escuela, no fuiste más que a la escuela de tu pueblo, no has ido a la universidad, ¿cómo puedes investigar? A ver, aquí debe haber trampa. A ver, explícame, ¿qué es esto de la enseñanza? Dice, pues mira, muy fácil, yo desde que me levanto por la mañanita, cojo a los nietos al colegio, luego a recogerlos, por la tarde a gimnasia, a guitarra, a idioma, toda la tarde estoy con la enseñanza, todo el día estoy con la enseñanza. Bien, bien. Y tú, el de la bolsa, dice, pues mira, yo en cuanto me levanto, bolsa de la basura, bolsa del pan, bolsa de la compra, estoy todo el día con la bolsa. Y el día dice al tercero, y tú, el de la investigación,
que estaréis algunos también con este tema. Y dice, pues mira, yo en cuanto me levanto a investigar dónde dejé los dientes, dónde dejé las gafas, dónde dejé los zapatos. Este es el tema de los abuelos. Seguimos. Bueno, ya veis ahí que hablamos también de la feminización de la pobreza, el tema de la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Bueno, luego aparece en el documento también, para tomar atención de ello, la pobreza de nuestro mundo rural, que se va despoblando y con toda la problemática que eso crea. Y luego, junto al tema del campo, hablamos del tema de la subvención, que eso, sobre todo, lo sabéis vosotros, hablamos de una zona donde lo de la subvención ha sido como más gordo, más grande, que ha sido Andalucía, con el PER, que en el fondo los mismos obispos de Andalucía lo han denunciado y lo denunciamos en el documento. Hay que cuidar eso, sí, claro que hay que ayudar, pero ojo cuando eso se generaliza en el tiempo y en la extensión, porque quita iniciativa y quita, en el fondo, esa actitud de decir el Papa Estado que nos lo dé todo. Y eso es muy malo, esto es muy malo. Yo creo que estamos hechos para la creatividad y la construcción, y el hombre se construye en la medida en que sus capacidades las pone en desarrollo personal y social. Bueno, pues lo dice mejor el documento, yo simplemente voy enunciando como un cura de pueblo que habla a sus feligreses, que no tienen muchos estudios, de manera muy sencilla. Pero si lo leéis, lo entenderéis todo esto y os gustará mucho más porque está mejor dicho aquí. Luego está el tema de los inmigrantes, como nuevos pobres. Los inmigrantes llegan a un momento dado a España, hacen trabajos que nosotros no queríamos hacer, pues la basura, de no sé qué, no sé cuántos, van viniendo, se animan, porque salen de situaciones muy difíciles, de una gran pobreza en sus países, o quizás de la guerra, como sucede ahora con Siria, etc. Pero en este momento de crisis, a quienes más ha golpeado ha sido a los inmigrantes, pobres entre los pobres, decimos nosotros en el documento, es verdad. Y ahí hablamos ya de que, por una parte, decimos, y seguimos la doctrina social de la Iglesia y seguimos la enseñanza del Papa, todos los hombres tienen derecho a participar de los bienes de la tierra, porque la tierra es de todos y no de unos pocos. Y en el primer mundo avanzamos mucho y tenemos de comer, porque muchas veces digo, sí, 3 años de crisis, 5 años de crisis, durísima, pero hay gente que desde que nace hasta que muere están en crisis económica. Me decía vuestro vicario general, dice, ¿qué moreno está usted? Digo, claro, acabo de llegar hace una semana de África, que he estado visitando a mis misioneros, y da el sol allí que pega, pero yo he visto y palpo la pobreza de toda esa gente cada vez que voy allí a África. Digo, pero ¿cómo esta gente, si supiese lo de que la cantidad de dinero que tiramos, o de comida que tiramos, o de cosas que tiramos nosotros? Bueno, pues saber compartir. Por eso en el documento también les decimos a la comunidad cristiana, nos decimos a nosotros mismos, tendríamos que cuidar, por una parte, la acogida, tienen derecho a venir, fuera estas vallas, las contaminas y todas esas cosas que ponemos, que el Papa lo dice, fuera todo eso. Pero entonces puede venir cualquiera y aquí se nos comen. Bueno, regulemos todo eso, pero sobre todo invirtamos allí para evitar que tengan que salir, porque hay otro problema. A veces el que sale es el que más posibilidades tiene, o de dinero o de salud, pero hay otros que son más desgraciados y nunca saldrán y allí se morirán de asco. Bueno, pues una mayor inversión en esos países. Y eso hay que hacerlo bien, Yo que estuve en el Congo, allí decías tú que hablaban el catalán en mi pueblo, pues en el Congo el suajili, o sea que también lo sé hablar, ¿eh? Aquí pachulo los de Aragón. Bueno, él como viene de Galicia, que sabe hablar el gallego, pues dice, este desgraciadito que habla aquí una lengua más. Bueno, bien. A mí me asombraba cuando estaba allí en el Congo que en Bukavu había un aeropuerto pequeño y tenía desde la ciudad hasta el aeropuerto unos 12 kilómetros, una carretera infame. Y me decían, ya han dado por 3 veces la Comunidad Europea el dinero para arreglarla y no sabemos por dónde se ha perdido. El dinero no ha llegado nunca. ¡Qué barbaridad! Vigilar eso también, pero eso es labor de todos los gobiernos, de allá y de acá, y de todas esas organizaciones, etc. Es decir,
invertir no solamente las carreteras, pero tantas otras cosas que hay que hacer. Bueno, una mayor colaboración o cooperación internacional que hay que cuidar. Para eso Manos Unidas sabe y Cáritas un montón, porque tienen los dos esa cooperación internacional. Pedirles que os hablen de eso. Y luego hablamos de la corrupción. Ya lo leéis ahí, no me alargo. El tema de la corrupción que tanto daño nos ha hecho a nuestra sociedad y que tanto se ha perdido y que lo estamos viendo estos días y nos abre las carnes de rabia de ver cómo se ha robado tanto. Y se podía haber evitado tantos dramas en nuestra sociedad. La corrupción que provoca una alarma social y puede abrir la puerta a perturbaciones políticas y sociales, ya lo veis. Alerta el normal desarrollo de la vida pública y es una grave deformación del sistema político. Es un pecado la corrupción y hay que luchar contra ella. Y el drama de esto, no lo dice el documento, pero lo digo yo, es que muchas veces hablando con la gente dice, yo estoy contra la corrupción, pero luego añaden, pero si yo llegase allí, pues a lo mejor haría lo mismo. Eso es lo malo, que se está metiendo ese sistema pecaminoso, diabólico, en nuestras genes. Pero hay que decir también, no toda la clase política es corrupta. Y hay que hacerlo en honor a la verdad, porque por otra parte también pedimos que vosotros los laicos os comprometáis de manera mucho más directa en la construcción de la sociedad, en los distintos niveles y también en el político. Que os comprometáis desde la fe cristiana, desde los valores éticos, meteros ahí. No todos son corruptos. Es una vocación muy digna la política, también lo decimos en el documento, es muy digna, pero hay que evitar que el demonio que está vivo y coleando por el mundo se os meta también en el corazón de vosotros políticos y de nosotros sacerdotes, de todos. Bien, es una perversión, precisa una regeneración moral. Nuestra sociedad precisa una regeneración moral y le damos poca importancia a nuestra sociedad a los valores éticos. Y esto tenemos que reclamarlo y tenemos que vivirlo nosotros. Este es el gran drama de la crisis que hemos vivido, que debajo de todo están los valores morales que se han barrido del corazón de la sociedad y del corazón del hombre. Ya no se transmiten valores y eso es muy grave. Todo técnico no puede ser. Sí, de maquinetas entendemos muchos. Los niños pequeñitos ya entienden de iPad y de móviles, aunque no sepan decirlo, pero lo manejan. Y los abuelos le dicen, ponme el vídeo tú, ponme tú, enchúfame el ordenador. Y los niños de 3 añitos te lo ponen enseguida. Arréglamelo. Saben mucho, pero de valores éticos no hay quien les enseñe y eso lo tienen que aprender. Seguimos. Debajo de todo esto, ya tenía que acabar con eso, está el empobrecimiento moral y ético, espiritual. Si quitamos a Dios de nuestra sociedad, estamos perdidos. Benedicto XVI lo repetía, mucha gente, sobre todo los ateos, no lo entienden. Bueno, tampoco nosotros que tenemos que imponer nuestros principios, pero cuando uno se aleja de Dios, el hombre se vuelve contra el hombre. Homo homini lupus est. Es verdad, el hombre se vuelve un lobo contra el hombre. Porque no hay esa visión profunda de que el otro es mi hermano, de que el otro es imagen de Dios y que juntos tenemos que construir la gran familia a la que nos llama el Señor. Cuando eso desaparece del horizonte, entonces pasa todo lo que pasa. Bueno, y añadimos que los pobres no solo necesitan crisis económica, no solo necesitan dinero y comida, necesitan también esperanza. Necesitan el amor de Dios. Y aquí permitidme que os cite algo del Papa Francisco. En la visita de Límina que hicimos el año pasado, los obispos íbamos por grupos. Uno de los grupos estaba el obispo que acompaña Cáritas, que es de nuestra comisión. Y allí hablaron un poquito de Cáritas. Y a un momento dado el Papa intervenía, nosotros interveníamos con mucha sencillez y mucha normalidad, porque este Papa es muy fraterno, es muy sencillo, es muy de andar por casa en estas cosas. Y dijo, mire, les voy a contar una anécdota. Yendo de visita pastoral por mi diócesis de Buenos Aires, por los suburbios, en una parroquia estaba hablando con la gente y de pronto una señora mayor me dijo, señor arzobispo, yo quiero decirle una cosa, mire, mi familia es muy pobre.
Además, yo me quedé viuda hace muy pocos años y sacar adelante a la familia me costó Dios y ayuda. Qué mal lo pasamos. Pero mire, tengo que agradecerle que la Cáritas parroquial siempre ha estado a mi lado y nos ha ayudado un montón. Gracias, señor cardenal, y si no existiese Cáritas había que inventarla. Nos ha hecho un bien enorme. Pero le voy a decir una cosa, y el Papa nos lo dijo, me decía el obispo ese que estuvo allí en la reunión, con dolor. Le tengo que decir una cosa, señor arzobispo, que yo también tengo necesidad de Dios. Y para eso, para rezar y para que me hablasen de Dios, me iban los protestantes. No separemos Cáritas, la caridad, la solidaridad de la fe, de la evangelización. Cuando hace unos meses me decían que en una Cáritas, porque como vienen muchos musulmanes a pedir, habían quitado el crucifijo de la pared. Eso no se puede hacer. Cáritas, como Manos Unidas, como las organizaciones de inspiración cristiana, están para evangelizar. Y nosotros queremos mostrar el rostro de Dios, no imponerlo. No hacemos proselitismo, pero nosotros mostramos lo que somos desde el amor de Dios. Yo te doy lo que tengo, una comida y una sonrisa y un cariño. Y si te interesa, yo te hablaré de Dios, yo no te lo impondré, pero que sepas que lo hago por amor a Dios y por amor a ti. No lo separo. No, por amor a ti, no, por amor a ti y por amor a Dios, porque Dios está en ti y tú estás en el corazón de Dios. No hay que decírselo explícitamente. Algunas veces decía Benedicto XVI, hay que callar, pero otras veces hay que hablar. Y que sepa el donante, que es Cáritas, que sepamos que con esos gestos estamos mostrando el rostro de Dios. Y es a través de esos gestos que mucha gente encuentra a Dios. Bueno, pues que no separemos. Al final, todo esto lo decimos, pero como no sé si llegaré al final, pues ya me adelanto un poquito. Bien, que los pobres necesitan a Dios. Debemos ofrecerles nuestra amistad y la amistad de Dios. Y la opción preferencial por los pobres es esencial en nuestra evangelización. No podemos separar. Mirad, se evangeliza, lo sabéis y lo repito, a través de 3 caminos. Y no podemos separarlos. 1, se evangeliza a través de la oración y de la celebración, de la litúrgica, de las misas, de las novenas, del rosario, de la oración, se evangeliza. ¿Cómo rezamos? Dime cómo rezas y te diré qué crees, decía San Agustín. ¿Cómo rezamos en las iglesias? ¿Cómo estamos delante de Dios que está en medio de nosotros? A veces parece un mercado nuestras iglesias. Y digo, así no evangelizamos. Entra uno cualquiera y dice, esto debe ser el salón de baile. O el teatro, que ahora sale un señor vestido con unas cosas y encima se lleva un gorro arriba de triángulo y un palo en la mano, pues debe ser el jefe de la tribu. Hará unos exorcismos, se callan todos y luego otra vez a bailar aquí dentro y a hablar. ¿Cómo estamos en la iglesia? Y se evangeliza a través de... ¿Cuánta gente ha encontrado de Dios? A través de la liturgia bien hecha y bien rezada y bien celebrada. Segundo, se evangeliza a través de la catequesis y de la formación. ¿Cómo damos la catequesis? ¿Solo aprendizaje o una experiencia de Dios? Y tercero, a través de la caridad. Si falta uno de estos elementos, no se evangeliza de verdad. Y los 3 van unidos. Quien reza mucho tiene que ser caritativo. Y quien es muy caritativo tiene que rezar. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Bueno, todo esto lo decimos en el documento. Repito, como al final casi no quedará tiempo, porque veo que esto abalanza. Aquí va más deprisa el reloj que en La Rioja, me parece. ¿Estáis en otro meridiano? Ya. Bueno, seguimos. Ahora venimos a los factores que explican esta situación. ¿Qué factores explican esta situación? Pues, deprisa. Cuando el ser humano no está en el centro de nuestras vidas, la persona humana no está en el centro de nuestras vidas, vienen todas estas crisis. Y no os olvidéis que en estos últimos años atrás, los años de bonanza, lo que estaba en el centro era el dinero. Era el dinero, más economía, más ganancias. Y no se pensaba en la persona humana. No se pensaba en la persona humana. Adelantar, la mejor estación, el mejor aeropuerto, el mejor... Sí. ¿Y los pobres? Yo siempre repito lo que decía un obispo francés, que está jubilado, Albert Rouet, que fue presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Francesa, tiene muchos libros escritos, era obispo de Poitiers.
en Manos Unidas coincidí en los encuentros así de europeos con él, y era un hombre encantador, y me he leído sus libros. En unas cosas coincido, en otras no, lo digo por los teólogos que pueda haber aquí, que algunos no coinciden con todo, bueno, yo tampoco, pero en otras cosas muy con él coincido. Y él dice una cosa, dice, ¿para qué le dan al obispo el báculo? Vale para un cura, ¿para qué le hacen párroco? Vale para un padre de familia, para un maestro, ¿para qué le hacen jefe o guía de este grupo? ¿Para qué le dan el báculo? Dice, por una parte, para que lo lleve en alto y vaya guiando a la comunidad hacia dónde queremos ir. Hay que ir hacia adelante, hacia ese encuentro, hacia ese, lo que sea. Él va indicando. A veces más vale el palo que no el obispo, porque el obispo a veces se queda muy bajito y no lo ven. En algún obispo le dicen, mira, ya entra el submarino, el obispo, porque se ve el periscopio, claro, tan alto. Pero no solamente lo dan para que vaya adelante arrastrando a la gente, algunos con la lengua afuera, se lo dan también para que alguna vez lo coja en horizontal y se ponga detrás recogiendo a todos los que se van rezagando, los que son cojos, mancos, ciegos, que no vienen el camino, que lo vaya. Ese es el ritmo sinodal, el ritmo de los más pequeños. No avanzamos tanto, pero vamos todos juntos. No avanzamos tanto, pero vamos todos juntos. Nuestra sociedad a veces ha querido ir tan deprisa, ser la primera, que se ha dejado en el camino a mucha gente discapacitada, a gente pobre, ancianos, los va dejando. ¿Y cómo molestan? Porque se van quedando atrás y nos están cuestionando, entonces se plantean, ¿qué hacer con un niño que nace subnormal o discapacitado? Aborto. ¿Y qué hacemos con los ancianos que babean? Pues eutanasia. Y así sucesivamente. Porque no queremos ir al ritmo de los más pobres, de los más pequeños, al ritmo juntos de familia. Esto es un esquema que a mí me sacude mucho y es preferible a veces que me dicen, pues no avanzamos en la diócesis, vamos muy despacio. Pero la gente está contenta, la gente encuentra a Dios, la gente vive la fraternidad. Sigamos por ese camino, aunque avancemos menos. Avancemos menos. En Europa y en España se avanza mucho, pero hay tristeza en las familias y en los pueblos. En África van más despacio, pero he visto la alegría en el corazón de esa gente. Cómo nos recibían para celebrar la Eucaristía en un barriete allí pequeñito, un pueblo pequeño de la selva, de la sabana africana, que estuve en Benín, y cómo, ahora en la semana pasada, y cómo estaban allí cantando y cantando y cantando, y al final de la misa les dábamos un caramelito. Dice que ha venido el obispo, ha traído de Europa caramelos, venga, a ver si hay, toca para uno para cada uno. Y aquello era el mejor regalo, un caramelito. Después de la misa no había más, y tampoco podíamos llevar más cosas para tanta gente. Pues cómo agradecían cualquier cosita. Digo, fíjate, estos tienen la alegría y nosotros, que tenemos muchos bienes, la tristeza, porque la persona humana no está en el centro. Seguimos. La cultura de lo inmediato y de la técnica es esto. Aquí queremos todos resultados inmediatos. Y si hay que quitar gente de puestos de trabajo y poner máquinas para que vaya todo más deprisa y genere más dinero, los quitamos. ¿Y ahora qué hacemos con esa gente sin trabajo? ¿Hace falta ir tan deprisa? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Claro que tenemos que adelantar en técnica, porque la técnica nos hace un mayor estatus de vida, mejor estatus. Estamos mejor, no vamos a estar como en la edad de piedra, pero ojo qué ritmo llevamos, ojo qué ritmo llevamos. Porque al final el desarrollo técnico no es la panacea para resolver todos los problemas. Porque tengamos más iPad y más móviles de última generación, no por eso estamos mejor, no por eso estamos mejor. Y esto hay que, de alguna manera, entenderlo y no ir tan deprisa, Y luego, yo me duele mucho, y lo digo, en la enseñanza, por ejemplo. Todos los planes de enseñanza se centran fundamentalmente en materias técnicas, ingeniería, no sé qué, no sé qué. ¿Y la humanística y los valores humanos dónde quedan? La filosofía, la ética, todo esto desaparece de los planes de enseñanza. Esto está construyendo un hombre técnico, un robot, pero sin cabeza de reflexión y sin corazón que ame. Esto es muy grave. Todo esto son planteamientos que hace el documento.
Un modelo centrado en la economía, bueno, ya lo he dicho. Y claro, eso pasó, nos centramos en la burbuja inmobiliaria y ¿dónde hemos caído? El modelo que ha exigido recortes generalizados en los servicios. Claro, es otro problema. En este momento de crisis, pues hay que recortar, sí, y han recortado en los servicios, en la ayuda a los más pobres. Han recortado en sueldos los parlamentarios. A mí me escandalizaba cuántas veces me toca viajar a Bruselas o a Roma y que los parlamentarios viajen en business, en preferente, pues si llegan al mismo tiempo. Llegan al mismo tiempo. Lo único que les han dado de merendar un poquito más, pero si están llenos ya de comida, puedes comer antes y después, y en total en 2 horas llegas a Bruselas. Pero, la dignidad. Oiga usted, que eso es dinero de todos. Más sencilla. ¿Qué hace el Papa? Coge su cartera, sube al avión y ha dicho, yo no quiero que me pongan a mí una habitación especial dentro del avión que cuesta un dineral. Yo me siento en preferente, cosa que antes no hacía, estiro las piernas y voy más riquillo que para qué. Y dices, este hombre sabe lo que está diciendo porque viene de un mundo que ha tocado la pobreza y porque ha puesto en el centro de su vida a los pobres. A mí me parece que eso... Con lo cual, entendemos que una de las propuestas que vamos a hacer en el documento, sigo avanzando al final, la conclusión, es la austeridad, vivir una mayor austeridad. Bueno, seguimos. Ya habéis leído todo, ¿verdad? No hace falta leerlo. La idolatría de la lógica mercantil. Al final, yo soy ateo, ¿sabe usted? Porque en la Iglesia, en las religiones se nos comen el coco. No. Mire usted, si quita al Dios verdadero, tendrá que poner otro Dios. Y va a poner usted al Dios mamón, al Dios dinero, al Dios placer. Y eso exige muchísimos más sacrificios que nuestro Dios, que es es el Dios de la misericordia y de la libertad. Y que Dios siempre nos perdona. El mamón, el dinero, no perdona. Cuando no tienes para pagar la hipoteca, te echan. Cuando has pecado, Dios te perdona. Y te vuelve a querer como un hijo y te pone las sandalias de nuevo. Yo prefiero ese Dios que no el otro. ¡Ay, la Iglesia se nos come el coco! Y es muy dogmática, sí. Vete a los otros y verás lo dogmáticos que son los ateos y los que siguen al Dios dinero y al Dios placer. Lo dogmáticos que son. Bien, seguimos. Ya lo leeréis, porque si no... Y ahora llegamos... ¿Qué principios de doctrina social iluminan esta realidad y nos tienen que guiar? Pues aquí solamente los enumero, luego los explico un poquito. El destino universal de los bienes, la solidaridad, la economía que esté centrada en la persona humana y que busque, ante todo y sobre todo, que todos tengan un trabajo y un trabajo digno, estable y digno. Luego, el gran principio de subsidiariedad y el bien común. Estos grandes principios podíamos haber puesto más, pero estos principios nos parecía que son fundamentales para sostener ese camino de salir de esta crisis económica. El destino universal de los bienes, dicho en 2 palabras, en el fondo, ya os lo he dicho antes, en el Antiguo Testamento estaba ya hecho con ese año jubilar donde todo se ponía en común, etcétera, para que no acumule nadie y otros se sientan más pobres. Pero hay que partir del gran principio que el Papa nos lo ha recordado en la exhortación Evangelii Gaudium y sobre todo también en Laudato Si, que la tierra es de todos y para todos. ¿Y por qué unos poquitos estamos quedándonos con el gran trozo de la tierra que da mucho éxito y mucho resultado económico y de vida fácil, y los otros viviendo la miseria? Tierra es de todos. Y evitar la explotación, porque los países ricos se van a los países pobres y explotan. No les dejan nada y se lo traen todo aquí. Por ejemplo, Verbigracia, allí en el Kivu, donde estuve en el Bukavu aprendiendo el suajili, pues allí hay minas de coltan. Y sabéis, ahí meten a los niños, la explotación de los niños, etcétera, etcétera, y todo el dinero sale para móviles y nuevas tecnologías y allí se quedan en la miseria. Esto es un drama. Y el Papa dice, hay que tener esa visión global, porque hablamos mucho de globalización. La aldea global, el mundo está globalizado, lo que pasa aquí, sí, está globalizado en lo económico y en lo técnico, pero en las demás cosas no.
en la solidaridad no. Y el Papa dice, es otra de sus expresiones tan hermosas, hay que globalizar la solidaridad. La solidaridad globalizada. Venga, seguimos. El gran principio también de repensar el concepto de solidaridad. El Papa Juan Pablo II nos hablaba de que todos somos responsables de todos. Claro, en ese mundo globalizado todos somos responsables de todos. Yo soy responsable del vecino de abajo, de mi casa. Y soy responsable de lo que le pasa en Siria. Y soy responsable de lo que pasa en África. Cada uno en distinto grado. Pero todos nos tenemos que sentir responsables. Como en una familia, todos somos responsables de todo lo que pasa en casa. Y todos somos de la misma sangre. La sangre que nos viene de Dios. Somos imagen de Dios, todos. ¿Por qué solamente tenemos esa cercanía con los de la familia que tienen la misma sangre? Todos somos hermanos en esta sociedad. Y el Papa Francisco habla de la solidaridad con otro lenguaje, pero es lo mismo, idea, crear una mentalidad que piense en términos de comunidad. Es decir, nosotros tenemos que partir ya, luchar contra esa idea demoníaca del individualismo. Yo me lo como, yo me lo guiso, sálvese quien pueda y aquí cada uno va a la suya. No. Somos una comunidad de hermanos. Somos todos un Estado. Somos todos una gran familia. No solamente España, no solamente la región, sino todos, todo el mundo. Y crear esos lazos. Somos comunidad. Y me duele el dolor del otro. Y me alegra la alegría del otro. Vivir esos conceptos, ya sé que es una utopía, pero las utopías son las que mueven el mundo y el corazón de la gente. Bien, seguimos. El gran principio de doctrina social, que es el bien común. ¿Para qué estamos en esta tierra? Todos, sino para conseguir el bien común de todos. ¿Y para qué está el gobierno? ¿Y para qué está la política? ¿Y para qué están las asociaciones? Para trabajar por el bien común. Y a mí me duele enormemente cuando oigo a los políticos que se creen que solo ellos trabajan por el bien común de la sociedad y saben ellos lo que nos conviene y nos lo dicen. Mire usted, déjense ya de estatalismos, que sabemos muy bien lo que queremos, pero lo tenemos que construir entre todos y déjennos también intervenir a los demás desde nuestra óptica. Mirad, el Estado, la sociedad, es como un poliedro que tiene varias caras, pero si le falta alguna, ya no es un poliedro, se destruye. Los poliedros tienen distintas posturas, distintas ideas, distintas maneras de ver. Y ahí estamos en la sociedad para construirla. Está la política, están los gobernantes, están las asociaciones, están las iglesias, las confesiones religiosas, estamos todos. Y cada uno puede aportar. No, las iglesias... Eso para el corazón de la gente, para la sacristía. ¿Pero qué dice usted? Si nosotros queremos construir la sociedad. ¿Y quién ha construido la sociedad en Europa si no ha sido la fe cristiana? ¿Quién ha construido Europa? ¿Quién empezó la unidad europea? Cristianos que estaban en política. Y la bandera lleva ese signo de las 12 estrellas que coronan a la Virgen en el Apocalipsis. Es una fe cristiana. ¿Y quién ha luchado por la gran dignidad de los derechos de todos los hombres, de los indígenas, etc.? Pues ha sido la fe cristiana. Hemos tardado a veces en entenderlo, sí, es verdad, y a veces hemos metido la pata, pero ha sido la Iglesia, ha sido la fe cristiana, protestantes, católicos, todos, el cristianismo. ¿Por qué no ha evolucionado de la misma manera en otros países donde la fe cristiana no se ha establecido? Verbigracia, en los países árabes, o musulmanes, mejor dicho, musulmanes. Pues porque llevan otro recorrido. La fe cristiana también colabora, ellos en otros aspectos, claro, ellos tienen otros aspectos, nosotros, pues eso, por eso acabamos diciendo que apostamos por un gran pacto social contra la pobreza. No sabemos cómo hacerlo, porque no somos técnicos, pero pedimos un gran pacto social donde todos tengamos algo que decir y no evitar la estatalización. Seguimos. El gran principio de subsidiariedad, ¿veis cómo se va encadenando mi reflexión? El bien común, la solidaridad, repensarla, y el gran principio de subsidiariedad. Es decir, que no lo haga todo el Papa-Estado. La sociedad la construimos entre todos. Y en España tenemos, desgraciadamente, un gran déficit de asociacionismo.
que nos lo hagan. Hemos pasado, a lo mejor, por la dictadura, o yo qué sé, que dicen del tiempo de Franco, yo no lo sé. Pero como que no queremos implicarnos en la transformación de la sociedad. Tenemos que implicarnos más todos, en esa construcción de la sociedad. Y lo que podemos hacer nosotros, que no lo haga el Papa Estado. Yo digo siempre, y abro el paréntesis y lo cierro enseguida, fijaros, el tema de la enseñanza, que está tan en debate. Quitaremos la enseñanza privada y la enseñanza de la religión. Pero qué mal os hace a vosotros la enseñanza privada de la religión. El que quiere lo va y el que no quiere va. El gran principio de la libertad. No, pero no se puede ofrecer la libertad. Yo le digo, déjense ya de moralizar la sociedad. Perdonen lo que voy a decir ahora, den el cheque escolar a cada familia. ¿Cuánto cuesta un chaval en la educación? 1.000 euros al año, tomen los 1.000 euros. 2.000, tomen los 2.000. Familia. Y ahora llévenlo al colegio que usted quiera. Y me dicen las izquierdas, más izquierdas, por lo menos de mi región, eso, me dicen, no lo conseguiréis, como si fuese un pensamiento mío, de la Iglesia, no lo conseguiréis nunca. Digo, ya con vosotros de cabezones nunca. Y eso que habláis de la libertad es el gran principio, porque vosotros la Iglesia sois dogmáticos, ¿y vosotros? No lo sois. ¿Me entendéis? Soy un poco así peleón en mi expresión, pero luego soy una oveja, un corderito, que no soy tan peleón. Pero ¿me entendéis? Es que, y tenemos que tenerlo eso claro, ¿por qué ustedes, vamos a ver, el gobierno, los estados, no recogen todos los impuestos? Pues ahora distribúyanlo. ¿Por qué lo tienen que hacer todos ustedes si no pueden? Distribuyan. Y si hay una asociación, si hay no sé quién, contrólenla, que invierta bien ese dinero, pues déjenlo que lo hagan. Lo que puede hacer otro, ¿para qué lo quieres hacer tú? Déjalo. Y animen a esa. Alemania es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. Tienen mucho más ese gran principio de la subsidiariedad. Lo que puede hacer una asociación, lo que puede hacer la Iglesia, lo que puede hacer las asociaciones, etcétera, etcétera, que lo hagan ellos. Y el Estado regula y controla. A mí me parece eso un modelo de Estado democrático en libertad y de progreso. Pero bueno, en España somos así. Pero yo creo que es una mentalidad que es buena. ¿Veis? Y ese principio de la subsidiariedad distribuye la red de relaciones, hace sentirnos activos y responsables todos. Si no, pues todos nos lo dan hecho. Colabore usted. Segundo, vertebra la sociedad civil, es decir, que haya asociaciones, las familias que participen, que den opiniones y entre todos ven más 8 ojos que 2. Pues entre todos haremos una sociedad más libre, más democrática y más desarrollada, pues, donde pueden participar todos, pero cuando digo todos, todos. Contrapunto en la subsidiariedad al totalitarismo del Estado, al estatalismo. El gran principio de subsidiariedad evita que el Papa Estado nos lo dé todo hecho. Y por último, reclama del Estado la participación, que el Estado sea el que va controlando la responsabilidad y tal. Hoy me quedan 5 minutos. Bueno, todo esto llegamos al punto último, que son las propuestas esperanzadoras de la fe. Son unas cuantas, las podéis leer, es que si os lo doy a todo leído, no vais a hacer nada. Y el gran principio de subsidiariedad es que vosotros lo leáis, leerlo y comprarlo si no lo tenéis. Que no gana nada la conferencia episcopal con lo compréis, esos 4 euros que cuesta o no sé cuánto cuesta aquí en la librería. Comprarlo el librito, este o el otro, y leerlo, que se lee muy a gusto. Y veréis las propuestas, pero voy a ir en 3 cosas. Una primera propuesta es que todo esto podrá avanzar si sabemos ir a las raíces de esta solidaridad y de esos valores morales. ¿Cuáles son esas raíces? La fe cristiana. Dios, la Eucaristía. Dios es amor y Dios es solidaridad. Él nos enriqueció haciéndose pobre. Con su pobreza nos enriqueció todo. Dios, que no retuvo el rango que le igualaba a Dios, se hace uno de nosotros y caminando con nosotros nos va ayudando a enriquecernos, a ser libres, a ser hombres con dignidad. Ese camino es el que tenemos que aprender. Y la fuente del amor, de la solidaridad, está en la Eucaristía, está en el trato con el Señor. Por eso, personas que trabajáis por transformar la sociedad, desde Cáritas, o desde Manos Unidas, o desde otras asociaciones de religiosos, privadas, etcétera, si sois cristianos, trabajaréis bien
y haréis bien vuestro trabajo en la medida en que os alimentéis y os inspiréis de la Eucaristía. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Yo me entrego por los demás, como Cristo lo hace. Y no podremos de verdad transformar la sociedad si no es desde el encuentro con el Señor, desde la oración y desde la Eucaristía. Esto es fundamental, fundamental. Y entiendo yo, y después aquí en esta sociedad española se hacen unas películas impresionantes de debate y de pelea, que yo no la entiendo. Entiendo perfectamente cuando la primera vez que fui, hace 11 años, al Benín, hablo con el director nacional de Cáritas de Benín y me dice, uy, ¿no sabe usted la crisis que hemos tenido aquí en el Benín, en Cáritas y eso? Y el presidente de Cáritas Nacional del Benín era un musulmán. Digo, ¿pero dónde vamos? ¿Pero cómo puede explicar la caridad de Dios un musulmán? Imposible. Es imposible. Pues aquí nos asustamos. Uy, es que este que no es cristiano practicante, este que no vive la fe, este que no reza, pero quiere ser presidente ¿de qué? Puede participar, no faltaría más, en todas nuestras asociaciones, no faltaría más. Puede tocar el tambor, puede ir a la procesión, puede ser de una cofradía, pero dirigente, pues ya solo faltaría, como nos ha pasado en La Rioja, que hemos mandado a un cura africano a un pueblecito. Los riojanos son muy bajos, no hay ninguno aquí, sí que hay alguno. Los quiero mucho, pero son simpáticos y son muy parecidos a los de aragoneses, que lo cuentan toda la cara. Uy, este obispo, ahora nos manda, como es negro, dice, ahora nos manda un cura musulmán. Mira, me entró una risa que dije, estos tengo que ir un día allí a verles si están en la mezquita o están en la iglesia. ¡Qué barbaridad! Lo confunden todo, pero tiene gracia, ¿eh? Nos ha mandado un cura musulmán. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la fe en el Señor. Y, bueno, pues, y recordar en esa línea que evangelización y doctrina social de la Iglesia van unidas, que no se puede separar. Y ahí cito a Juan Pablo II, santo ya, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. La doctrina social de la Iglesia es elemento esencial en la evangelización. No la podemos quitar, tenemos que trabajar. Por eso diremos los obispos las propuestas. Una propuesta también es formarnos más en doctrina social de la Iglesia. Tenemos el compendio de doctrina social de la Iglesia y lo leemos alguna vez. Yo muy poquito, a ver si vosotros lo leéis más que el obispo. Pero hay que leerlo. Seguimos. Dimensión evangelizadora de la caridad, ya os lo he dicho. Promover el desarrollo integral de las personas. Es lo mismo, es decir, no podemos solo desarrollar la cabeza, estudio, el vientre, alimento, el corazón, afecto. Hay que desarrollar también el espíritu, que es la trascendencia, el amor a Dios. Y cuando desarrollamos todos los elementos, la persona humana crece. Si no, queda raquítica. Y eso algunos no lo entienden. Bueno, pues nosotros queremos el desarrollo integral de la persona. Y les decimos, y estoy acabando ya, a los empresarios y sindicatos, oiga, hagan todo lo posible por crear empleo, en la medida de sus posibilidades. Segundo, a las administraciones públicas, mantener el estado social de bienestar. No recorten allí, en tiempo de crisis, ayuden. A la sociedad civil, asuma un papel más activo para reclamar una transformación en esa dimensión integral del ser humano. Al mercado, cumpla con su responsabilidad social y, ojo, no crea usted que la ética no tiene nada que ver con el dinero, que eso lo decimos también en el documento. Como voy tan deprisa, me lo he saltado. Algunos dicen, la economía es una cosa y la moral es otra. No, 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 no. La ética tiene que formar parte de todas las actividades, porque no podemos ir como nos dé la gana. La ética es la que regula el mercado, la que regula la economía, la que regula todo. Y a los poderes públicos, un pacto social contra la pobreza. Ojalá todos nos pudiésemos unir para salir de la crisis y ayudar a los más pobres. Pero para eso hace falta un diálogo entre todos. Bien, y por último, el tercer elemento era la fe, la unión con el Señor, el pacto social y luego, personalmente, una mayor austeridad en nosotros. Una austeridad que nos tiene que llevar a la solidaridad. No austeridad para ahorrar, sino austeridad para compartir más. A lo mejor no hay que ir tan deprisa y podemos compartir con los más pobres y con los más necesitados.
y hacemos un mundo más libre, más democrático, más justo, y a la vez nosotros nos sentiremos mejor, porque uno tiene más alegría cuando da que cuando recibe. Bueno, defender la vida, bueno, no podíamos olvidar eso, es fundamental en todo ese trabajo, defendamos la vida, si no nos vamos a quedar sin hijos aquí, y si nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin generación futura. Otros emplearán el país, pero España habrá perdido. Yo creo que tenemos que trabajar porque esto continúe y nosotros tenemos algo que aportar como ciudadanos y como creyentes. Venga, trabajemos y respetemos la vida desde que nace hasta que muere. Es nuestra obligación, pero no porque nos lo imponga la ley, sino porque creemos en el Dios de la vida. Afrontar el reto de la economía de comunión, bien, mayor solidaridad, y fortalecer la animación comunitaria. Se necesita una mayor organización de nuestra sociedad, estar trabajando. Yo veo que muchas Cáritas en los pueblos pequeños dicen, sí, aquí no hay pobres, pero animan la vida comunitaria, las relaciones entre todos, que se viva más como hermanos y vivir con más esperanza. Yo creo que esa es una labor importante de Cáritas. Y conclusión, acabo ya, ¿veis? Y llego, bueno, 4 minutos de retraso. Los obispos, al final, en la conclusión, pedimos perdón si no hemos sabido estar cerca de los que sufren en estos momentos de crisis y si nuestra palabra como colectivo ha llegado un poco tarde. Pedimos perdón. Estamos cerca y queremos estar cerca de las víctimas de esa crisis económica y hacemos un reconocimiento público de la labor realizada por Cáritas, Manos Unidas y otras organizaciones, por no citar redes, se llaman así, redes sociales, que han estado trabajando por salir de todo esto. Y como Calahorra y la Calzada de Logroño es hermana de sangre por los mártires de Santander, no podía acabar sin esta imagen de los santos Emeterio y Celedonio, que ellos nos protejan, nos cuiden y nos hagan vivir con alegría nuestra fe y nuestra solidaridad, que es el Evangelio con todos los más necesitados del mundo. Muchas gracias. Bueno.